Las pruebas de detección a tiempo y regulares son clave para prevenir y tratar el cáncer de colon. Pero ¿quién debe realizarse una prueba de detección? ¿Qué cubre el seguro? ¿Qué opciones de pruebas hay? ¿Y con qué frecuencia deben realizarse las pruebas de detección? ¿Quién debe realizarse una prueba de detección para el cáncer de colon? Personas con antecedentes familiares de cáncer de colon. Personas diagnosticadas con algunos trastornos digestivos y algunos síndromes heredados de cáncer. Personas mayores de 45 años. Y cualquier persona, independientemente de su edad, con síntomas de cáncer de colon. ¿Qué cubre el seguro? La cobertura del seguro para las pruebas de detección de cáncer de colon es exigida por la Ley de Cuidado de Salud Asequible. Los pacientes de 45 años en adelante, con un riesgo promedio de desarrollar cáncer de colon, están cubiertos o lo estarán pronto. Hable con su compañía de seguros para verificar su cobertura. ¿Qué opciones de detección tengo? Hay dos técnicas principales de detección: detección visual y detección basada en heces. En general, la detección visual es más exhaustiva, pero la detección basada en heces puede ser más conveniente. Una colonoscopia es una técnica de detección visual en la que su médico usa un endoscopio para buscar evidencia de cáncer. La colonoscopia es ampliamente considerada el estándar de referencia para la detección del cáncer de colon, porque permite a su médico inspeccionar visualmente el recto y el colon. La colonoscopia también puede prevenir el cáncer al extirpar los crecimientos precancerosos, pólipos, antes de que se conviertan en cáncer. Antes de su cita, necesitará completar una preparación de colon completa. Una colonografía, por TAC, también llamada colonoscopia virtual, es una técnica de detección visual que usa una tomografía computarizada para obtener una imagen digital del intestino grueso. Este procedimiento no es tan invasivo como una colonoscopia completa, pero requiere una preparación de colon completa. Una sigmoidoscopia es una técnica de detección virtual que es más o menos una colonoscopia parcial. Se centra en examinar el recto y parte del colon. Este procedimiento requiere una preparación de colon completa. Las técnicas de detección basadas en heces son una forma conveniente de examinar a personas que no tienen síntomas o antecedentes familiares de cáncer de colon. Estos kits de detección no necesitan una preparación de colon. Si su proveedor encuentra algún resultado preocupante, será necesario realizar más pruebas, incluida una colonoscopia. Una vez que determine el método adecuado para su prueba de detección, ¿cuándo debe programar la prueba? Los médicos recomiendan que las personas se hagan su primera prueba de detección a los 45 años. Si no detectan signos de cáncer de colon y no tiene antecedentes familiares, debe realizarse otra prueba en 1 a 10 años, dependiendo del método de detección que haya usado. Si se detectan áreas de preocupación durante su examen o tiene ciertas condiciones preexistentes, su médico recomendará los pasos de seguimiento apropiados para usted. Si quiere saber más sobre el cáncer de colon, visite nuestro sitio web en coloncancercoalition.org.